Muy buenos días a todos. Buenos días, Ale. Hola Adriana, qué gusto saludarte, buen día. Buenos y Igualmente. helados días acá en México. Buenos días. Buenos días. Días, María Elena. Hola ¿Qué? Elena, buen día a todos. Hola, Le, a todos. Adri. Hola, hola, qué gusto. No sé si ya está el canal del Congreso transmitiendo, creo que ya. Buenos días. Nos piden en el canal del Congreso que pongan sus cámaras si pueden en horizontal y prender la cámara cuando hablen. Y pues empezamos con esta tercera sesión de esta mesa Género, Inclusión y Responsabilidad Social de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en acompañamiento con la UNESCO. Para dar un contexto para quienes nos están escuchando hoy por el canal del Congreso, quienes están sumando también vía Zoom a escuchar estas pláticas. La Alianza Nacional de Inteligencia Artificial surge como un esfuerzo de todas las partes que están interesadas en trabajar por la inteligencia artificial, cuál debería de ser la estrategia, cuál debería de ser la política pública, la regulación, el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial en nuestro país. Ha sido un ejercicio de verdad riquísimo. Cientos de expertas, de expertos han compartido durante ya 2 sesiones, pues cómo está México, cómo está nuestro país en las diferentes aristas, cómo está el mundo. Y la mesa de hoy es importantísima porque en la mesa de hoy lo que vamos a hacer es justo hablar ya de propuestas. Propuestas en estos tres ejes, en políticas públicas, que las políticas públicas son aquellas que salen del gobierno, que implementa el gobierno, de regulación, que son aquellas que legisladores hacemos desde la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, y de modelo de gobernanza, es decir, quién debería ser el encargado, el ente encargado o los entes encargados o el gran observador de que la inteligencia artificial se cumpla bajo los lineamientos que nuestro país y las leyes establezcan. Este ejercicio es importantísimo porque en la inteligencia artificial lo que no tenemos es tiempo de esperar estamos en un año complejo en México, es un año de elecciones, de campañas, y lo que queremos como academia, sociedad civil, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, organismos internacionales, es poder avanzar en un documento que nos diga dónde estamos parados, cuál es la base en la que nos estamos, en la cual nos estamos fundamentando, y de ahí también cuáles deberían de ser las propuestas ya muy concretas de política pública y de regulación. Así que es fundamental esta conversación. A mí me da muchísimo gusto, de verdad, no saben el placer que ha sido trabajar con Elena Estavillo, a quien conozco desde hace muchos años. Ella fue elegida por la UNESCO para que llevara este acompañamiento de estas mesas de trabajo. Quiero mandarle un enorme abrazo a Gabriela Ramos de la UNESCO y a todo su equipo, a Andrés en México, a Dorian y a todo el equipo, porque de verdad ha sido fundamental, una pieza fundamental. Elena Estavillo es fundadora de Centro I. Es un think tank para la sociedad del futuro, enfocado en comprender la profunda transformación económica y social provocada por el ecosistema digital y tecnologías exponenciales. También preside la organización de Conectadas, que reúne a mujeres líderes, de la cual también soy parte, en el ecosistema digital, para lograr que cada vez más mujeres estemos en espacios de decisión de actividades estratégicas. Y hoy va a moderar Iván Rubinstein. Iván, qué gusto tenerte. Iván es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires,
profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente está realizando una estancia de investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y esta mesa, importantísima, género, inclusión y responsabilidad social. No podemos, el centro de toda la discusión y el debate internacional se ha centrado mucho en el bien, en que el ser humano, su bienestar, su dignidad, sus derechos estén en el centro del desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Así que se vuelve fundamental esta mesa, sobre todo en un país como México, en el cual todavía tenemos grandes retos, deudas en temas de inclusión, de inclusión en el tema no nada más de acceso a Internet para todos, sino también un tema de grupos vulnerables. El tema de género, también hay todavía un reto importante que me parece que Elena va a hablar ahorita de esto, y obviamente responsabilidad social. No podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, la responsabilidad que tenemos con los pueblos indígenas, con todos los grupos vulnerables y con para que realmente esta tecnología beneficie a todos y a todas. Así que, Elena, te dejo el micrófono para que nos des un contexto de esta mesa y después modera mi querido Iván. Gracias. Muchas gracias, Ale. Senadora Lagunes, qué gusto estar ya ahora en esta mesa, en la tercera ronda que hemos seguido. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos, expertas y expertos que están presentes aquí. Una simple aclaración, porque ya en este momento yo ya no soy presidenta de Conectadas, pero es muy, muy lindo porque ahorita está con nosotras la presidenta de Conectadas, que es Adriana Labardini. Entonces, pues aquí también. Hay una disculpa, pero sí es cierto, Adriana. Bueno, pero fue presidenta Y fue presidenta. Esos somos roles. cofundadoras de esta maravillosa red de mujeres en las TIC. Así es. Y bueno, y también, senador Gustavo Madero, qué gusto y que nos estés acompañando a todas las mesas y con este gran interés y que nos esté abriendo las puertas del Senado. Ha sido de un gran valor para que la ANIA haya llevado adelante esta convocatoria que ha sido muy rica, muy productiva. Y a mí me toca también dar la bienvenida a nombre de UNESCO, porque es con su mandato que estamos llevando a cabo esta evaluación de las capacidades de México en inteligencia artificial, y es un trabajo esencial y pues la verdad debemos estar muy positivos, como muy optimistas, porque estamos realizando esto precisamente para poder sentar las bases para una hoja de ruta bien pensada, sabiendo dónde estamos, con qué contamos, porque sí hay puntos muy valiosos que tenemos en México para trabajar a partir de ahí, pero también entendiendo lo que nos hace falta, ¿no? Y dónde tenemos que construir desde el inicio, dónde tenemos que complementar, reorientar, adaptar. Y ya tuvimos entonces las 2 primeras rondas de todas las mesas que fueran precisamente para abordar este diagnóstico, y ahora el trabajo que nos toca es presentar propuestas, ¿no? Y para recordar algunos de los puntos que vimos, bueno, y también quisiera también mencionar a mi equipo de Centro I, que ha estado igual que el equipo de Ale Lagunes, han estado trabajando muchísimo aquí detrás de las pantallas, pero han sido muy, muy, muy diligentes para estar construyendo este diagnóstico. Pues a lo largo de este proceso hemos visto y escuchado sobre los múltiples beneficios de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo sobre enormes retos. Y uno de los más significativos es el que nos trae hoy, el de la responsabilidad social que debe tener la inteligencia artificial.
Y ahí es donde viene el concepto de la ética en la inteligencia artificial, porque es precisamente este concepto el que llama la atención sobre el uso responsable, la gestión de riesgos y además atendiendo especialmente sus efectos en la igualdad entre los géneros disculpa. En cuanto a la inclusión de grupos que han estado históricamente discriminados, el principio de no discriminación debe ser muy importante y muy observado en la inteligencia artificial. El trabajo digno, el impacto en el uso energético que tiene y que va a tener en el medio ambiente, la protección de derechos humanos y evitando su uso para explotar vulnerabilidades de las personas o para poner en riesgo su seguridad y siempre respetando su autonomía. Y aquí recordamos la importancia de centrar el diseño y funcionamiento en las personas, sin olvidar también que las personas somos diversas, no somos un solo modelo y que la inteligencia artificial debe responder a esa diversidad y la individualidad. En México siguen existiendo grandes brechas económicas, sociales, de acceso a derechos. Algunas se van cerrando, pero otras no. Y las nuevas tecnologías, si no tienen un diseño consciente, si no tienen perspectiva de género, el cuidado de derechos humanos, darán lugar a nuevas brechas, porque eso es lo que hemos observado con el desarrollo tecnológico. Y aquí vale la pena ver cómo estamos en estos aspectos en particular, solamente algunos indicadores muy breves. De 3 personas que se gradúan en áreas STEM en México, solo una es mujer, es una tercera parte. Y esta proporción es todavía menor cuando nos enfocamos en la inteligencia artificial. Aquí no solamente en la parte de la educación, sino de todas las personas que están trabajando en este tema. La participación de las mujeres apenas se acerca al 20%. Y al mismo tiempo que vemos esto, también observamos que no tenemos políticas públicas que aborden el cierre de la brecha digital de género en específico. Ni siquiera mandatos para transparentar las estadísticas sobre la participación de las mujeres en distintos ámbitos científicos o tecnológicos, como las universidades, los centros de investigación o las empresas y autoridades que se dedican a estos temas. A veces es posible ubicar algunas estadísticas, pero es muy difícil hacerlo precisamente porque no existe estos mecanismos de transparencia que pongan la estadística en la mesa y que facilite estar midiendo. Y como ya sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Y esas brechas están impactando en los datos, están impactando en la manera en la que se diseña, en la que se aplica la inteligencia artificial. Y lo que estamos viendo es cómo se replican sesgos y no solamente se replican, sino se amplifican. Ahora, pasa lo mismo con la brecha rural-urbana, que es muy amplia. La diferencia en el acceso al uso de Internet entre poblaciones urbanas y rurales en México es de más de 20 puntos porcentuales. Y eso también nos habla de que entonces las personas en los ámbitos rurales están subrepresentadas en la generación de datos, por ejemplo. Y ahí traemos un sesgo tremendo que va alimentando la inteligencia artificial sin representar las realidades, los intereses, la cultura y las especificidades de la población rural. También observamos que la brecha digital de acceso a la tecnología y de contenidos entre hablantes de español y de quienes hablan alguna lengua indígena es abismal. Y no vemos tampoco políticas públicas que impulsen el uso de la inteligencia artificial para preservar la pluralidad lingüística o el acceso a la tecnología para comunidades indígenas, a pesar de que este acceso, el acceso a las tecnologías para estos grupos en particular, es un mandato constitucional. Hay esfuerzos individuales, hay muchos, pero lo que no tenemos es una política pública que los articule y que los promueva para ampliar su impacto y además para darles permanencia y congruencia.
De la misma manera, no encontramos un acercamiento a la valoración del impacto ambiental presente y futuro que trae el consumo energético de la inteligencia artificial, con las enormes demandas computacionales que significa de tráfico de datos y de su almacenamiento. Todas las personas necesitamos no solo tener acceso, sino estar activamente involucradas, representadas y estar decidiendo sobre el desarrollo tecnológico a lo largo de todo su ciclo de creación, desde los datos, pasando por las decisiones de inversión, el diseño, la operación, la prueba de los sistemas y su supervisión. Esta sería una base mínima, no suficiente, pero sí indispensable para construir una inteligencia ética, sin sesgos, que impacte positivamente en el bienestar de las personas. Una inteligencia artificial centrada en las y los humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y de verdad también yo quisiera agradecerle de una manera muy especial al senador Madero. Gustavo, muchísimas gracias por estar siempre, por tu interés, por tus aportaciones. De verdad, ha sido una pieza fundamental y clave en este proceso. Muchísimas gracias. No sé si quieras dar algunas palabras, Gustavo, o ya en la participación. Pues en la participación, muchas gracias, Alejandra. Estoy muy entusiasmado con todo esto que están haciendo ustedes, Elena. Alejandra, creo que es fundamental, va a ser algo eh, que va a llenar un vacío, un hueco, y que nos va a permitir enfrentar con mejores herramientas positivamente este cambio disruptivo. Pero participamos en el transcurso. Gracias. Gracias, Gustavo. Y pues, Iván, todo tuyo. La moderación es tuya. Gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este evento y a la moderación del mismo. Bueno, vamos a dar paso entonces a la ronda de propuestas. Está pautado que se trabaje en 3 bloques: políticas públicas, regulación de inteligencia artificial y modelo de gobernanza de la inteligencia artificial. Tomando en cuenta eh, lo- los resultados y la síntesis que nos hizo el favor Elena de mencionar de lo que se trabajó en las sesiones previas. Vamos a comenzar con el primer bloque relativo a las políticas públicas. La dinámica pautada es aproximadamente 1 minuto de participación para todas las expertas y expertos que quieran participar en este primer bloque. Pueden levantar la mano a través del Zoom o por ahí con la cámara si se les dificulta, y vamos siguiendo ese orden. Recordar lo que se dijo al inicio, que se está transmitiendo, y que por favor puedan encender la cámara al momento de tomar la palabra. Entonces, el primer bloque es políticas públicas respecto a los ejes que ya se venían trabajando, que eran perspectiva de género, inclusión y diversidad, grupos vulnerables y, por supuesto, obligaciones legales y políticas. Quien quiera comenzar puede informarlo. Sí, comenzamos entonces con Claudia y luego con el senador Madero. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por este espacio súper importante, y gracias por incluirnos desde ION Institute. Una cosa que yo quería comentar es, vemos bastante iniciativas de política pública de incluir a las mujeres en STEM para que pueda haber más diversidad en el desarrollo de estas tecnologías. Creo que sí, hay que seguir impulsando eso, también otras comunidades marginadas, pero veo también importante impulsar la inclusión de temáticas STEM en carreras de ciencias sociales. Por ejemplo, podemos traer introducción a inteligencia artificial o STEM más general
a personas que estudian filosofía, lingüística, negocios, relaciones internacionales, para que también tengamos diversidad, no solo de personas, pero también de perspectivas y como de backgrounds, de estudios. Pienso que las personas que estudian ciencias políticas tienden a ser un poco más críticas, tal vez, en ciertos aspectos de impacto social en comparación a personas que son más técnicas, y creo que falta mucho impulsar más perspectivas humanísticas, sociales en la tecnología. Eso sería mi primer punto. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos entonces con el senador Gustavo Madero. Sí, muchísimas gracias, Iván. Yo creo que estamos en un momento muy crítico en México. Estamos a punto de renovar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y sería muy importante llegar al relevo de la administración pública con una claridad, con un consenso sobre lo que implica la inteligencia artificial para nuestro país, con una declaración propositiva de adoptarla como una actividad estratégica para el nuevo gobierno y los nuevos gobiernos y las nuevas legislaturas que arrancarán el próximo año, dentro de menos de 7 meses. Entonces, ahí yo creo que vale la pena proponer que gane quien gane, sea quien sea, se incorpore esta propuesta como un elemento fundamental y con una visión de promoción, porque hay gente que le tiene miedo, hay gente que quiere cerrar, que quiere retrasar la incorporación de estas tecnologías, pero creo que esto puede aumentar más las brechas en vez de cerrarlas. La idea es cómo esta tecnología nos puede ayudar para cerrar todas las brechas de género, las brechas de capacidades, las brechas regionales, las brechas de educación, etcétera. Y entonces creo que la gran oportunidad es que esto se adopte con un consenso nacional ante la nueva relevo administrativo en el Plan Nacional de Desarrollo que se proponga. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces ahora a la doctora Aimee Vega Montiel. Gracias, Iván, y buenos días. Yo solamente voy a poder participar en esta ronda porque salgo a una conferencia, pero quisiera yo recuperar, o sea, justo lo que hemos discutido en las sesiones anteriores, y creo que eso, hubo un consenso en relación a la importancia de salir del enfoque tecnocentrista, que eso busca regular o elaborar una nueva política cada que eso hay una nueva tecnología en desarrollo o ya consolidada. Entonces, y eso, el llamado que hicimos a no partir de cero, hay muchísima producción, tanto a nivel conceptual, incluso de datos, no obstante la precariedad, que nos permiten eso, pensar en una política pública, eso, desde una perspectiva integral. Quisiera mencionar también algunos de los temas, además de STEM, que han sido discutidos en las sesiones anteriores, como son feminización y precarización del mercado laboral, eso en relación a la feminización de la pobreza, también la dimensión de la representación, o sea, cómo la inteligencia artificial eso ha incrementado la violencia contra las mujeres en y a través de estas tecnologías, en particular la hipersexualización de niñas y adolescentes. También la advertencia que se hizo en la discusión sobre el cuerpo de las mujeres como generador de datos, es decir, cómo estas tecnologías están siendo utilizadas para eso, hacer del cuerpo de las mujeres un generador de datos que ya están explotando grandes corporaciones. También la vigilancia de la ciudadanía de las mujeres, o esto del espionaje, sostenibilidad, desde luego, y en el ámbito de la educación también fueron tocados varios puntos. Entonces,
Mi propuesta es que tanto a nivel de políticas públicas como desarrollos legislativos que se hagan en la materia, y lo mismo a nivel de gobernanza, que es importante adoptar un enfoque de derechos humanos y hacer estos desarrollos con una perspectiva integral, que no apunten solamente a una dimensión y que no involucren solamente a una institución. Aquí es importante involucrar instituciones educativas, decíamos el Instituto Nacional de las Mujeres, probablemente la propia Secretaría de Gobernación tendrá un papel importante en el monitoreo de los desarrollos que se hagan a nivel de una política pública. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Aimé. Sí, seguro, muchos de estos puntos esperemos que se traten en los siguientes bloques, sobre todo regulación y gobernación, donde sin duda van a entrar las instituciones a formar parte. Y gracias por retomar estos puntos trabajados previamente. Pasamos con la doctora Julia Taguenia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento por haber sido invitada a estas mesas que me han resultado interesantísimas. Yo quisiera hacer una propuesta que se involucre a las universidades de una manera un poco más amplia. Creo que si ANIA y la Cámara de Senadores hicieran una convocatoria, las universidades participaríamos de una manera muy intensa y, por ejemplo, yo soy parte de una comisión asesora de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM y, como le comentaba a Elena, manejamos todas las estadísticas de STEM, de género, de la universidad, y eso las universidades estarían pero felices de compartirlo con algo que realmente llegue a una política pública. Entonces, en resumen, mi propuesta es que si ANIA hace una convocatoria a las universidades de este país a que presenten las propuestas que están haciendo útiles, digamos, para lo que estamos discutiendo, seguro que habría una enorme respuesta y creo que enriquecería mucho al documento que se va a producir y que desde luego me parece fundamental, y estoy totalmente de acuerdo con el senador Madero que este es un tema unificador que puede ir más allá de cualquier partido o cualquier polémica, porque nadie puede estar en contra de la igualdad y de la búsqueda de un futuro mejor para nuestro país, aprovechando las nuevas tecnologías. Entonces, mi propuesta es sacar una convocatoria a las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julia Taguenia. Sí, súper importante involucrar a las universidades en este proceso. Vamos entonces con el doctor Miguel Fuentes Serrani. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todas las personas que están aquí en esta tercera sesión. Yo vengo representando a JAG México. Para quienes no me conozcan, soy su coordinador de investigación. Y quisiera reiterar que nuestro trabajo en JAG México es abogar por los derechos de la diversidad sexual y de género. Entonces, quisiera hacer eco a la necesidad que ya se expresó de recolectar más datos y de evidenciar las brechas que existen tanto en el campo de STEM como específicamente en el desarrollo y el trabajo de inteligencia artificial en términos de brecha de género, pero no solamente dejándolo en las diferencias que pueden existir en brechas hacia las mujeres, sino también dentro de la diversidad sexual, sobre todo, por ejemplo, hablando de mujeres trans, personas no binarias. Entonces, la primera política pública, si es ya una propuesta acercarse a las universidades que ya tienen datos desagregados por género, empezar a invitar a las universidades como este primer centro de aprendizaje a que también se recolecten datos sobre orientación sexual e identidad de género en un espectro un poco más amplio que nos permita ver también las brechas que existen en la inclusión de datos de personas LGBT+, en estos campos de estudios más especializados. Y específicamente para fomentar que estos programas realmente lleguen mucho más lejos y que haya un financiamiento, que es lo que al final del día se necesita, que pueda solventar estos programas. Invito a que se acerque la ANIA y que se acerque el Senado a CONACYT para reafirmar los fondos y un presupuesto destinado a becas y programas de financiamiento que se dediquen al entrenamiento de personas de grupos marginados, para que puedan realmente ser ellas quienes contribuyan a la creación de algoritmos. Estos modelos ya existen además, entonces hay dos modelos que se pueden usar o a quienes nos podríamos acercar para entender cómo lo han hecho. Uno viene de Canadá,
en el cual la Universidad de Toronto ya hizo un programa, se llama el Reto de 99, donde específicamente se busca la diversificación de personas que participan en la creación de programas, en la creación de tecnología, en el cual específicamente sus aplicantes tenían que ser personas racializadas, personas no binarias, personas LGBTQ+. ¿Perdón? No, pensé que Sigues. bien. No, ¿Continúo? se quedó un micrófono abierto por ahí. No, sigue. Entonces, como decía, el programa de Canadá específicamente incluye mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, personas racializadas, personas indígenas y personas con discapacidad. Entonces, es un programa que empezó ya desde 2019 más o menos, y Estados Unidos también dedicó financiamiento específico por parte de la Fundación Nacional de Ciencias para el desarrollo de becas en instituciones, como en Estados Unidos existen instituciones que sirven comunidades marginadas, es decir, donde la mayoría de su población estudiantil viene de comunidades marginadas. También se crearon fondos específicos para financiar las carreras de este estudiantado. Entonces, creo que sería muy importante la inversión en talento que exista dentro del sistema universitario público y privado en el país, que venga de la mano de CONACYT y del presupuesto que se etiqueta desde el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos con Adriana Labardini ahora. Gracias, Iván, y muchas gracias, senadora Lagunes. Senador Gustavo Madero, me da mucho gusto su presencia. Desde luego a mis queridas May y María Elena, como ambas como conectadas, y bueno, a la UNESCO también y a Centro I. Bueno, con todos los diagnósticos que la asesora de la UNESCO va a poder hacer a raíz de los insumos que se han vertido aquí, que no es un diagnóstico país, porque hay una realidad en la iniciativa privada de grandes corporativos que ya usan inteligencia artificial, y una realidad totalmente distinta en las pymes que ni siquiera han pasado a digitalizar muchos de sus procesos. Y así nos podemos ir. No es lo mismo un gobierno federal que quizá en ciertas dependencias esté usando ya ahí, y ahora que vivo en Quintana Roo, gobiernos municipales que veo que no pueden ni tener un catastro digital para cobrar el predial, mucho menos inteligencia artificial. Pero sí creo que justo por esta necesidad que sea humanocentrista, por todas las tecnologías que van a seguir surgiendo, es muy importante que insertemos, que esa política pública que queremos crear, la insertemos en un contexto, la de IA, un contexto de transformación digital. ¿Cuál es el modelo de transformación digital que quiere este país y que ignoró durante 6 años? No hay agenda de transformación digital, no hay estrategias, no hay... y esa estrategia, que por cierto, Conectadas va a presentar una agenda y decálogo de cómo vemos una igualdad de género usando la transformación digital como herramienta, no como fin último. La labor de los servidores públicos no es hacer que haya un negocio de inteligencia artificial, es asegurar que los intereses privados estén alineados al interés público y que redunde en igualdad, en inclusión, en sostenibilidad social, ambiental y productiva, claro, que haya una productividad. Pero entonces esa transformación digital país, y en ella la inteligencia artificial, tiene que estar enmarcada en un tema de sostenibilidad social y ambiental, lo que se ha dado llamar ESG, o sea, cómo ponemos estas tecnologías al servicio de un desarrollo sostenible social y ambiental. Y yo veo, y en Conectadas vemos 3 ejes principales, no quiere decir que no haya otros, 3 así pilares. Uno, ¿cuál va a ser la representación de las mujeres y también de otros grupos? Pero pues en Conectadas nos dedicamos a los derechos de las mujeres. La representación de las mujeres en la toma de decisiones, no solo en que las niñas estudien carreras STEM. Y les voy a dar un ejemplo de cómo hay cosas que se tienen que atender en el mundo de lo físico, que no podemos obviarlas y brincarnos ahí así nomás. Hoy día hay
presentado en el Senado de la República una iniciativa de ley para reformar la gobernanza de las cámaras empresariales y sus confederaciones, que tienen menos del 6% de representación femenina. O sea, las cámaras industriales de este país, las decisiones son tomadas por hombres. Y entonces una senadora presenta esta iniciativa para exigir la paridad de género en las cámaras. El Consejo Coordinador Empresarial se opone rotundamente y entonces está ahí medio, ¿cómo vamos a crear una inteligencia artificial incluyente si las cámaras empresariales de este país se oponen a que haya paridad de género? Esta es una iniciativa muy bien trabajada por el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, con datos del Banco Mundial, con un estudio para lograr la igualdad. Entonces, imagínense que la industria de las TIC o la industria de las manufacturas empiecen a tomar decisiones de inteligencia artificial y no hay mujeres ahí. No hay mujeres. Les pido encarecidamente a la senadora Lagunes, senador Gustavo Madero, que esta iniciativa presentada por Olga Sánchez Cordero, pero que apenas caerá a la Comisión de Igualdad de Género, en la que no ha sido posible contactar a Malu Mischer, vea la luz, porque no vamos a poder avanzar en la modernización de este país si las decisiones las siguen tomando hombres. Segundo eje, además de la representación incluyente de las mujeres, para una política pública. Los datos. Los datos es la gasolina, el alimento de la inteligencia artificial, la Big Data. Si no hay una revisión del pacto social bajo el cual la ciudadanía, las empresas, todo y el gobierno entregan sus datos como moneda, pues entonces los beneficios de esos datos los van a tener muy pocos. Es un mercado muy concentrado, hay que decirlo, ¿no? Entonces hay temas también de competencia. Hay que revisar el modelo de entrega de datos y para beneficio de quiénes, ¿no? Tercero, el arreglo institucional. O sea, un INAI, con todo lo que ha sido vulnerado y por su vocación más de transparencia, no puede hacerse cargo ni siquiera de la protección de datos personales en su estado actual, como para ahora encargarse de los miles y miles de iniciativas y cada día más de uso de datos para inteligencia artificial, ¿no? Y cuarto, creo que sí, y ya lo dijeron aquí varios, hay que cuidar qué inteligencia artificial vamos a usar, la que eternamente vamos a importar o vamos a hacer un desarrollo tecnológico y científico nacional para tener a México no solo como consumidor e importador de tecnología disruptiva, de nueva generación. Y también creo que cualquier política pública tendrá que distinguir entre el uso de inteligencia artificial para el sector privado, que ya está, ya lo usan bancos, ya lo usan miles de empresas de retail, ¿no? En fin, y el uso de inteligencia artificial por el sector público, porque ahí se van a tomar decisiones públicas a partir de una decisión automatizada. Bueno, sí creo que habría que distinguir esos dos usos, ¿no? Y entender toda la cadena de valor. Eso lo hace muy bien la Unión Europea en este, pues ya intento de legislar la IA, cuando va entendiendo la cadena de valor, ¿no? Hay quienes la crean, quienes la distribuyen, quienes la implementan y quienes la usan, ¿no? Y como usuarios, y quienes la sufren o les beneficia. Entonces, también entender esa cadena de valor para ir viendo qué política pública o qué regulación. Hoy no creo que haya un solo ente, ni siquiera un órgano autónomo único que tenga las facultades constitucionales ni legales para regular esto. Pero sí tienen facultades el IFT y COFESE y el INAI para garantizar ciertos derechos humanos. Estirando la liga podría hablarse de facultades implícitas, pero no tienen el arreglo institucional, ni las herramientas, ni el presupuesto
para este monstruo, ¿no? Y también hay que dejar ahí, por último, la jurisdicción. Si no tenemos colaboraciones o herramientas globales, estos son mecanismos transfronterizos. Y por ello es importante ver la dimensión global del uso de estas tecnologías en una economía globalizada. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos entonces con Claudia y luego con la senadora Lagunes. Adelante. Muchas gracias. Se me hizo excelente la participación de Adriana y me sumo a todo lo que comentó. Algo que quisiera tocar aquí también es la importancia de tener a la sociedad civil trabajando en estas temáticas. Obviamente el reto, igual que comentamos con la academia, es el presupuesto. En otros países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, existen organizaciones que se dedican a estos temas y que son apoyadas completamente por el gobierno. ¿Cómo podemos garantizar que la próxima administración apoye la exploración de todos estos retos desde sí la academia, pero también trabajando con la sociedad civil? Creo que también algo que está bastante complicado en México es ¿cómo decir? La falta de tipo de organizaciones que se pueden crear para abarcar estos problemas. ¿A qué me refiero? Ser una AC es súper complicado en México. Poder recibir donaciones es ya casi imposible. ¿Cómo podemos abarcar estos retos siendo ese ADCB o SC es un poco más complejo? Este tema como de non-profit, profit. En Estados Unidos existe un tipo de organizaciones que es C Corp, que permite abarcar retos sociales y tener también consideraciones de ingresos, de profit, para que la empresa tenga la sostenibilidad necesaria para sobrevivir varios años, que no existe para nada en México. Hay una que otra manera de hacerlo, pero yo creo que habilitar la creación de este tipo de organizaciones en México ayudaría muchísimo en un montón de temáticas de impacto social, incluyendo el impacto social de las nuevas tecnologías. Entonces, eso de forma general y simplemente permitir más apoyo desde el gobierno para entender dónde estamos plasmados, ¿no? Se comentó al inicio de esta reunión que faltan datos para entender cuáles son los retos que existen, cómo estamos en temas de inclusión. Impulsar más ejercicios así desde la sociedad civil se me hace clave. Y pues hemos sido un grupo que ha sido un poco ignorado por la administración actual. ¿Cómo podemos hacer que eso cambie y que se aproveche más este rol a veces que podemos tener como de ente neutro que puede coordinar y articular el ecosistema? Eso se me hace algo bien importante y me encantaría verlo reflejado en la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, es súper importante la incorporación de la sociedad civil en estos procesos. Entonces, continuamos con la senadora Lagunes. Gracias, Iván. Yo quisiera ir retomando también un poco lo que dijo Adriana. Además, Adriana, tienes mi compromiso para impulsar esa iniciativa de ley desde el Senado y estoy segura que muchas senadoras y senadores van a apoyarla. Yo creo que es bien importante. A ver, el gobierno tiene una de las mayores bases de datos que existe en el país. El acceso básicamente entre el gobierno y algunos organismos autónomos, que además aprovecho para saludar a la COFESE que está aquí participando. Muchísimas gracias por estar aquí. Me parece que el manejo de esos datos es fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado va a empezar a usar inteligencia artificial muy pronto. Es más, me parece que ya en algunas secretarías están empezando a usarlas a través de chatbots, a través de ciertos trámites y servicios. Ha participado mucho el estado de Jalisco, ellos ya están utilizando inteligencia artificial. Así que se vuelve fundamental la calidad de los datos que usa el Estado. Es decir, hemos visto cómo
la inteligencia artificial, uno de los grandes riesgos que existe es el sesgo. El sesgo se da por las bases de datos que existen, o que es el alimento de la inteligencia artificial, y también por quienes hacen los desarrollos de inteligencia artificial. Entonces, estamos como en dos retos, ¿no? Uno es la baja representación de mujeres en el desarrollo y en la programación de estos algoritmos. Pero también las bases de datos están sesgadas. Históricamente, las bases de datos, que es el alimento de la inteligencia artificial, están mal. Es decir, falta esa representatividad de género, de razas, de ideas, de creencias. Entonces, me parece que el Estado debe, o sea, aquí tiene un rol fundamental en el manejo de los datos. Los datos tienen que estar, pues tiene que haber equidad, tiene que haber representatividad, tiene que haber una política de Estado en el manejo de los datos, en esos datos. Entonces, creo que por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo hacer? Y regreso a mi tema de todas las mesas, ¿cómo hacer que realmente haya esa participación de absolutamente todos y todas? Pues me parece que tiene que ser con educación. De nuevo regreso al tema de educación. Necesitamos cambiar el modelo educativo, necesitamos tener injerencia en el cambio del modelo educativo, en el modelo educativo también de los docentes, o sea, en las normales. Si los maestros no creen y entienden la inteligencia artificial, no va a haber forma que ellos participen en esto. Entonces es fundamental los docentes y es a través de las normales. Y por el otro lado, pues necesitamos que la inteligencia artificial empiece a incluir todas las lenguas que tenemos en nuestro país. No sé, aquí debe de haber algún experto en cuántas lenguas hay en México, pero lenguas, razas, ideas. Entonces, esto tiene que ser la política de Estado. Si bien hay un tema de las plataformas que lo tienen que hacer, creo que aquí el Estado, como tiene que ser un bien, de verdad, es el activo más importante del Estado, es los datos. Me parece que es fundamental que la política pública regrese a ser una parte fundamental, la política de manejo de datos, del Open Data, pero también que sea muy trazable, muy transparente cómo se están manejando los datos dentro del gobierno. Esa sería mi participación. Gracias, Iván. Muchas gracias, senadora. Y muy importante lo que menciona, y nos comentan al respecto, Elena, que bueno, no solo Jalisco, sino que algunos gobiernos locales también están empleando la inteligencia artificial. Y Adriana, bueno, acota que son 64 lenguas y menciona que los datos es la nueva moneda y habría que convenir en su valor para el dueño y el que los explota. Totalmente. Seguimos ahora con Brenda Hernández. Sí, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación a COFESE, a la senadora Alejandra Lagunes, también gracias a María Elena, y es pues un gusto estar aquí, la primera mesa en la que yo participo. Sin embargo, pues estuve revisando lo que ustedes hicieron las sesiones pasadas, ¿no? Y pues vi, efectivamente, yo coincido con muchas cosas las que ya se dijeron del diagnóstico, y ahora es el qué podemos hacer, qué debe de hacer el Estado, el gobierno, para mejorar esta situación. Lo primero, pues creo que es un punto muy importante, el que ya estamos reconociendo que existen todas estas brechas, o sea, no solamente la brecha de género, como se mencionó, pues también hay otros grupos vulnerables y también poblaciones rural, urbana, de hablantes de lenguas indígenas, etcétera. Y creo que es muy importante pues detectar que existen estas brechas y cómo la propia inteligencia artificial puede ayudar a disminuirlas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos en cuenta que es un hecho que existe un porcentaje mucho menor de mujeres que están relacionadas con la tecnología y que estudian sus temas, no solamente es
el hacer estos proyectos o para que también grupos, por ejemplo, indígenas se involucren, ¿no? Porque eso nos lleva demasiado tiempo. O sea, no digo que no se haga, o sea, se tiene que hacer lo que hablábamos, la educación, etcétera. Pero también es como concientizar a la gente que ya conoce estos temas, que a lo mejor ni siquiera se da cuenta del sesgo que tienen al realizar pues, los algoritmos, etcétera, que ellos también, de manera proactiva, se den cuenta de que a través del trabajo que realizan pueden disminuir, ¿no? O creando algún tipo de aplicación, etcétera, que por ejemplo para el caso de mujeres pues ayude a eliminar lo que de origen causa esta brecha, ¿no? O esta distinción. Por ejemplo, la violencia de la que se ha hablado, la brecha salarial, el trabajo no remunerado, que es un doble trabajo para las mujeres, pues utilizar también la tecnología, la inteligencia artificial para hacer que digamos, de raíz, estas diferencias vayan disminuyendo. Y también coincido lo que se ha mencionado aquí en el tema de datos. No solamente es tenerlos por tenerlos, sino garantizar que justamente estos datos que son tan amplios que se tengan, pues sí se recopilen, pues justamente digamos, de una forma en la cual los datos que se tengan sean diversos, o sea, de toda esta población que a lo mejor no está realmente representada, porque al tenerlos tendremos más elementos de tener presentes estos sesgos sociales que existen y que solo de esa manera podemos hablar en un futuro de cómo disminuirla. Obviamente necesitamos también tener, por ejemplo, transparencia en cómo se desarrollan los algoritmos, cómo debemos alentar a las organizaciones para que ellas mismas auditen y evalúen sus propios algoritmos y viendo que se permanezca como esta pluralidad dentro de los resultados o dentro de los productos que ellos vayan generando. Muchas gracias, Brenda. Importantísima participación. Y vamos con Claudia. Muchas gracias. Siguiendo este tema de los datos, ¿cómo podemos impulsar un uso de datos para la innovación, para la inclusión y también hacerlo de manera segura? Me gustaría poner sobre la mesa el tema de Open Banking, que es un experimento, bueno, una regulación también que existe en varios países de forma bastante avanzada, como en Inglaterra, Australia, Singapur, donde se invita o se obliga a monopolios a compartir los datos que tienen, por ejemplo, en el caso financiero a los bancos, para permitir más innovación desde las fintech, etcétera. Según el país, también en México se llama Open Finance, se invita no solo a los bancos, pero también a las fintech y otros organismos, y creo que es una manera genial justo de construir sobre lo que ya tenemos, en vez de tener silos de quién tiene los datos y que no se comparten, cómo podemos trabajar de forma colaborativa en la innovación y la inclusión. También nos permitiría tener como un panorama más claro de qué tan inclusivos son los datos que tenemos. En Australia lo están viendo no solo como un ejercicio para el sector bancario, sino para todos los sectores, poder abrir los datos y también darles más poder a los consumidores sobre sus propios datos. En la administración anterior se había avanzado varios ejercicios sobre esta temática y creo que vale mucho la pena retomarlo y otra vez no solo viéndolo como algo del sector financiero, sino de varios sectores. Otro aspecto en cuanto a datos, aquí sí hablamos más como de privacidad, porque bueno, abrir los datos está genial, pero va de la mano de necesidades de ciberseguridad y de privacidad. Existen nuevos enfoques como Privacy Enhancing Technologies, que desde Estados Unidos, Reino Unido y otros países también fue un tema de un evento en América Latina este año, una cumbre, para explorar cómo podemos seguir aprovechando el valor de los datos sin poner en riesgo la privacidad de las personas. Y pues se me hace que sería un tema bien interesante que el gobierno impulse en la próxima administración y bueno, desde todos los sectores también abonar a eso. Todo esto en un marco de cómo podemos abrir y compartir los datos. Gracias.
Muchas gracias, Claudia. Sí, al respecto, Adriana menciona la relación entre soberanía tecnológica y soberanía de datos. Le damos la palabra ahora a Lucía Troches. Adelante. Hola, buenos días a todos. Una disculpa, me uní tarde a la llamada, pero creo que ya estoy entendiendo un poquito la dinámica de la mesa. Pues me gustaría hablar un poco acerca de también lo que se está haciendo y lo que se está implementando ya en México. Desde el PIT Policy Lab nosotros hemos hecho varios proyectos, por ejemplo, con el gobierno de Guanajuato, en donde se están implementando herramientas de entender cómo se pueden disminuir los sesgos, por ejemplo, en el abandono escolar, ¿no? Entonces se utilizaron herramientas abiertas para entender a través de ese sistema de inteligencia artificial que implementó la Secretaría de Educación en Guanajuato, cómo afecta el género, ¿no? En este abandono escolar y cómo se pueden disminuir esas brechas, asegurando pues que las mujeres también tienen una participación importante dentro de estas herramientas. Yo creo que hay varias cosas que se siguen haciendo en diferentes estados, como lo mencionaba la senadora Lagunes, también en Jalisco. Yo estoy ahorita basada en Guadalajara. En Jalisco han habido varios proyectos que han implementado pilotos de inteligencia artificial para diferentes sectores. Entonces creo también que es no inventar el hilo negro y no tratar de traer cosas de pronto de otros países, sino ver lo que se está ya implementando en México y cómo se puede replicar en otros estados o en otras poblaciones con datos que al parecer podrían ser utilizados de manera similar, ¿no? Como dice Claudia, es extremadamente importante entender la diferencia entre, pues, o sea, sí, necesitamos más datos abiertos que todos los estados puedan tener esta normativa y en realidad esta directriz de tener plataformas que sirvan. Hicimos también un ejercicio de un índice de datos abiertos para la lucha en contra de la corrupción, también como un proyecto. Y lo que encontramos fue que existen muchas plataformas de transparencia en cada estado, pero entonces, no, es que te metiste a la página de transparencia que no está actualizada, entonces esta otra. No, es que mira, la página de transparencia que tú viste la página web del Estado en realidad lleva a otro sitio, pero aquí está la que sí es. Entonces, ¿cómo puede un ciudadano o una ciudadana acceder en realidad a esta información o acceder a estos datos cuando ni siquiera los mismos funcionarios públicos tienen esa idea de dónde están los datos y cómo están abiertos al público, ¿no? Entonces, creo que es como junto con pegado entender cómo vemos los proyectos que ya están hechos y que llevan entidades privadas, entidades de la sociedad civil como el Leon Institute, como C-Minds, como entidades académicas. El TEC de Monterrey tiene varias iniciativas, entidades privadas como Wiseline también tienen varias iniciativas que ya están andando. Entonces, sí me gustaría que la conversación también en torno justamente a esa inclusión de género, de raza, de tipo de población, pudiera ser inclusiva hacia lo que ya está sucediendo y cuáles son los impactos que han tenido ese tipo de proyectos, y no solamente que se quede en la conversación de más amplia, ¿no? Más amplia, que es una conversación, pues, ¿qué debería hacer la próxima administración? Bueno, la próxima administración debería hacer muchas cosas, pero también ver la próxima administración debería dar seguimiento a lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Para que haya continuidad de las iniciativas que ya se han generado y que la verdad es que han tenido muy buenos resultados. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Al respecto, Adriana comenta, no subestimemos la Big Data de la industria. Saben todo sobre cada consumidor y usuario, pueden perfilar, predecir, segmentar, manipular el comportamiento del consumidor o del lector o usuarios de metaverso. El fin último es crear necesidades para aumentar la demanda. Así es. Bien, dado que la mesa está pautada para terminar a las 11 y faltan 2 bloques, y para no abusar por ir el tiempo de expertos y expertas de los senadores que nos acompañan, por ahí lo que sugiero, si están de acuerdo, es juntar los últimos 2 bloques, que ya se fueron mencionando varias cosas, en una última media hora. O si quieren, seguimos trabajando cada bloque por separado, como prefieran. Sí. Bien, juntamos entonces los últimos 2 bloques.
que ya fueron emergiendo en estas discusiones y propuestas que nos hacían llegar expertos y expertas, tienen que ver con, por un lado, con la regulación de la inteligencia artificial, que fue muy mencionado al inicio y que va, por ejemplo, empalmado con esto que mencionaba, el uso de los datos por parte de, no de pymes, como se mencionó antes, sino de grandes corporaciones, muchas de ellas transnacionales. Y el tercer bloque que tiene que ver con algo que también apareció, que es el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial, donde sin duda entran universidades, sociedad civil, etcétera. Así que siguiendo con la misma dinámica, comenzamos con Miguel Fuentes, que tiene la mano levantada, y luego seguimos con el resto de quienes quieran participar, o bien hablando de la regulación, o bien con propuestas sobre el modelo de gobernanza. Sí, adelante, Miguel. No tenés tu micrófono activado. Perdón, muchas gracias. Quisiera enfocarme primero en regulaciones, que creo que es a lo cual le tenemos que apostar más. Actualmente lo que vimos en las mesas anteriores es la falta de regulaciones que existen en el país actualmente por dificultades en establecer los nuevos parámetros a partir de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y eso cómo ha impactado o ha atrasado la implementación de nuevas legislaciones transnacionales en términos de derecho de privacidad y manejo de datos. Pero específicamente desde la trinchera de JAG México, algo que nos preocupa mucho es el uso de sistemas automatizados de reconocimiento de género, dado que se ha encontrado en muchísimos casos internacionalmente los vicios que existen en estos sistemas, tanto por vicios raciales como de género, y lo poco precisos que son. Actualmente se usa mucho, sobre todo en temas de seguridad. Sin embargo, ya existe una campaña internacional para prohibir el uso de reconocimiento de género, dado que se ha encontrado que es tecnología que atenta contra la diversidad sexual, la identidad de género. No ha sido posible en muchísimos estudios determinar la identidad de género, sobre todo de personas trans, personas de color, en muchísimas situaciones, y ya hay muchos países que han empezado a limitar y prohibir incluso totalmente el uso de reconocimiento facial. Un ejemplo es la ciudad de San Francisco, que prohibió enteramente el uso de reconocimiento facial por parte de la policía y otras agencias gubernamentales, ya que no ha demostrado ser lo suficientemente precisa. Hay algunas limitaciones, sí se permite todavía en el uso de búsqueda de infancias, y lo que se ha buscado por medio de estas prohibiciones es que la policía y cualquier otra agencia gubernamental que quiera comprar y usar inteligencia artificial para identificar personas de forma individual tiene que pasar por una aprobación por parte de una junta o un comité de ética representando a la ciudad, no solamente al sistema policíaco o al sistema de seguridad. Otro ejemplo de regulación específica que también considero importante que tomemos es el ejemplo que se usó en Francia, porque Francia ya propuso una legislación para abordar la discriminación algorítmica, que creo que es importante hablando de responsabilidad social y de grupos históricamente marginados de esta mesa. Lo que ha hecho esta ley es que, una vez más, obliga a toda tecnología que se introduzca tanto por agencias gubernamentales como de la empresa privada, y si quieren les puedo enviar el texto que se usó para esta ley, es explicar específicamente cómo funcionan los algoritmos y qué decisiones toman los algoritmos para hacer clasificaciones de cualquier tipo. Y esto aplica tanto para redes sociales, para decisiones migratorias, para decisiones de casos jurídicos o judiciales. Entonces, da transparencia en cómo estos algoritmos están clasificando a las personas usuarias que son sujetas a esta toma de decisiones. Y por ahí termino por ahora, para después hablar un poco más de la gobernanza. Muchas gracias, Miguel. Vamos ahora con Claudia May del Pozo. Gracias. Sí, siguiendo ese comentario, esa participación de Miguel, creo que deberíamos, bueno, en México hay... Hello. 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 Bueno, creo que en México hay varias preguntas de cómo abordar el tema de regulación de inteligencia artificial. Creo que ya no se trata de si sí o si no, se trata de cómo. He escuchado mucho de querer impulsar un enfoque por industria, que pues la verdad yo creo que deberíamos empezar por definir tal vez una base que diga aplicaciones prohibidas, ¿no? Justo como acaba de mencionar Miguel. Se suman a eso muchas más. En México se está utilizando mucho sistemas basados en inteligencia artificial para ayudar en los procesos de reclutamiento,
que incluye el reconocimiento de emociones, por ejemplo, que se me hace increíble que estemos aceptando que una máquina pueda leer emociones, porque mi emoción de estrés tal vez no se ve igual que la de otra persona, qué tal interculturalmente. Se me hace una tontería muy grave que estamos dejando que suceda, y hay muchas más aplicaciones que no deberíamos estar dejando, que esta idea también viene del enfoque en riesgo de la Unión Europea, y se me hace bastante interesante también esta cuestión en temas de uso de la tecnología a nivel gubernamental, por ejemplo, a nivel uso de los sistemas de inteligencia artificial para temas de los policías, por ejemplo, que sé que fue una propuesta bastante popular con uno de los posibles precandidatos que ya no fue, bueno, el Plan Ángel, ¿no? Y eso se me hace súper preocupante que haya tenido tanta popularidad. Creo que debería ser parte un poco de los usos, tal vez no prohibidos, pero muy escrutinizados de los usos de inteligencia artificial. Para poder evaluar los diferentes sistemas, se me hace súper importante empezar también con un registro de los sistemas de inteligencia artificial, que hace poco vi que creo que el CIDE lo estaba impulsando, un primer registro. Creo que debería ser un esfuerzo mucho mayor, debería haber obligaciones de transparencia en cuanto a quién está usando sistemas de inteligencia artificial, particularmente desde gobierno. Y bueno, eso otra vez se liga bastante a la propuesta de la Unión Europea de, según el impacto del sistema, cuál es el nivel de escrutinio, de transparencia, etcétera, que debería tener. Creo que es algo que se tiene que explorar en México. No recomiendo crear una regulación de la nada y ya está. Creo que es súper importante tener sandboxes regulatorios. Desde C-Minds y llevamos a cabo un prototipo de política pública para explorar cómo se podría ver una regulación de transparencia y explicabilidad de sistemas de IA en México. Obtuvimos aprendizajes súper interesantes, como la mayoría de las empresas en México les hablamos de transparencia y la verdad es que nunca hicieron, por ejemplo, un análisis de impacto, un análisis de sesgo en sus datos. Estamos muy atrás en cuanto al cuidado que deberíamos tener a las personas, a las comunidades con estos sistemas. Creo que es súper importante pues, como recuperar ese tiempo perdido, tener más claridad de dónde hay sistemas, cómo están funcionando, y garantizar el cuidado adecuado de las personas. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Antes de continuar, me informan si están de acuerdo, hacemos la fotografía ahora, antes de que luego algunos o algunas participantes se tengan que ir. Entonces les pedimos que, por favor, enciendan su cámara para la foto de esta mesa de trabajo y luego continuamos con las participaciones. Okay. Aquí solo pido a quienes, no sé si Primancilla me puede informar una vez que haya tomado la fotografía, si continuamos. Listo, Iván. Genial. Muchas gracias, senadora. Bueno, seguimos. Ahora tenemos las participaciones de Lucía Troche, del senador Gustavo Madero, de Adriana Labardini y de Brenda Hernández. Solamente recordarles que termina a las 11, entonces luego pueden ser puntuales. Con el tiempo seguimos con Lucía. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, voy a ser súper breve en esta parte. Creo que hay una concepción errónea respecto a la parte de regulación de inteligencia artificial en México. Muchas veces pensamos que no existe regulación respecto a inteligencia artificial, pero en realidad sí existe. Lo que pasa es que no es llamada regulación de inteligencia artificial, pero hay regulación respecto a privacidad de datos, hay regulación respecto a transparencia. Entonces, creo que son componentes que van
creando y generando esa regulación en torno a la inteligencia artificial. Ahora, no existe un marco, como dice Clau, ¿no? No existe un marco como el de la Unión Europea que se enfoca precisamente en los sistemas, y creo ahí que estoy totalmente de acuerdo con su participación y con la de Miguel, en donde se deben identificar cuáles son los casos y los criterios para justamente el uso de sistemas en diferentes sectores, en diferentes poblaciones, en diferentes momentos de los procesos de las empresas, de los gobiernos, de las universidades, etcétera. Pero más allá de eso, sí quiero reiterar que sí existen regulaciones que le pegan a los sistemas de inteligencia artificial, tanto marcos dentro de la regulación jurídica mexicana como marcos internacionales que se deben aplicar cuando la regulación jurídica mexicana no aplica. Entonces, nada más para dejar ese comentario por ahí. Y en torno a la parte de modelo de gobernanza, yo creo que también existen ya varios esfuerzos que se han hecho alrededor de la región. Específicamente en Colombia se hizo, Colombia es el primer país que ha tenido una ley respecto al modelo de gobernanza de datos para el uso de la infraestructura de datos, más bien a nivel gobierno. Y tiene 3 niveles, ¿no? El primero es los componentes de la gobernanza, en donde estamos hablando de la sostenibilidad financiera del país, de entender las políticas y los procesos que se deben llevar a cabo, cuál sería el equipo de gobernanza a nivel nacional que debería llevar esta bandera de, bueno, esto es lo que está sucediendo alrededor del país en torno a datos y esto es lo que vamos a implementar en cada estado. Y ahí vamos con la parte que ya todos mencionamos, ¿no? La parte de datos, la parte del uso de la tecnología y la parte de la colaboración multisectorial para que en realidad eso pueda suceder. Después hay un segundo nivel en donde hay una sectorización estratégica. Entonces es entender también cómo podemos hacer que la ciudadanía participe, lo que decía Claudia, ¿no? De entender, pues, cómo me siento yo, qué tan cómoda me siento yo con que mis datos biométricos se estén utilizando para X o Y aplicación del sistema de inteligencia artificial, ¿no? Después, una alineación a las prioridades del gobierno. También hay que entender que en términos políticos esto va a afectar sí o sí. Nosotros podemos aquí estar en esta mesa de trabajo y decir, ay, sí, todos estamos de acuerdo con que esto va a suceder, pero si el gobierno de turno en ese momento no lo prioriza, nos va a suceder lo que aquí nos sucedió. Algunos de los que trabajamos en cosas que ya estaban listas para salir cuando fue el cambio de gobierno, ¿no? Y por último, pues también la definición de casos de uso, entender justamente qué se ha hecho en otros países, qué se ha hecho inclusive en México, para también saber cuáles son esos tipos de gobernanza de infraestructura de datos que se necesitan a nivel caso de uso por sector, porque es muy diferente yo identificar cómo categorizar los datos o cómo identificar los datos para sector salud, que tiene datos muchísimo más sensibles, que un sector educación que tiene datos sensibles, pero no a ese nivel, ¿no? Y por último, pues tener los pilares de uso en donde entendamos cómo hay interoperabilidad de los datos, ¿no? Entonces, cómo el gobierno está compartiendo esos datos a través de sus plataformas de datos abiertos con otras entidades, ya sea privadas o de la sociedad civil. Entender que obviamente tendríamos que tener este uso responsable de la tecnología, entonces, ¿cuáles son esos modelos éticos que deberíamos implementar para cada uno de esos casos de uso? Entender justamente las regulaciones que ya existen en torno a la seguridad de datos, ciberseguridad, etcétera, en México. Las capacidades digitales de las personas que participan en esto, o sea, un tema súper importante es el tema de capacidades. Si estamos hablando de que en las universidades, en las escuelas o inclusive en los pueblos marginados, en las poblaciones vulnerables, no existe educación en torno al uso de datos o al uso de sistemas de inteligencia artificial, pues tendríamos que también en paralelo hacer eso. Y por último, pues la calidad de los datos, ¿no? Que es algo que ya aquí todos conocemos, pues que debería ser fundamental para que pueda funcionar un sistema de gobernanza de datos. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Damos la palabra ahora al senador Gustavo Madero. Sí, muchísimas gracias. Ahorita escuchando las participaciones, estaba tratando de visualizar cómo sería la mejor gobernanza posible, dado que es un aspecto tan transversal y tan disruptivo que es muy difícil verlo con la mirada de un solo popote. Tiene que haber una visión más integral.
baste recordar que esta es una mesa que habla de género, inclusión, responsabilidad social, pero también tenemos otras mesas que hablaban del tema de la seguridad, de la ciberseguridad, los ciberdelitos, y otra mesa que hablaba de la educación, del conocimiento, y otra de la economía y la productividad. O sea, como son distintos aspectos que afectan. Entonces ¿cómo no caer en la trampa de generar una gobernanza limitativa, pero que sí garantice la protección de los derechos y el cierre de las brechas? Creo que debe ser una visión dual, uno atendiendo las problemáticas específicas y a través de esas empezar con la regulación, la legislación, la normatividad para garantizar esos derechos y impedir los abusos o las aplicaciones distópicas. Pero para hacer una visión más integral y de promoción, de impulso, estaba pensando si se pudiera constituir un órgano más basado en la calidad de sus integrantes y sus propuestas y su visión, más que la fuerza de la ley. O sea, integrar un organismo a nivel nacional de las 4 hélices donde incluyeras a los mejores y más conocedores, personas de la academia, de las universidades, pero por otro lado también del sector público, del sector privado y el sector social, y entre ellos armar como un comité, un comité de alto nivel que ayudara a generar recomendaciones y estandarizaciones desde terminología, de entendimiento, pero que su fuerza no estuviera en lo vinculante de sus decisiones, sino en la calidad de los conocimientos y argumentos que estuviera dando, ¿no? Entonces, por ese lado, estar teniendo una visión dual, legislar sobre los temas específicos para garantizar que se cierren las brechas de desigualdad y se protejan los derechos, pero al mismo tiempo generar un comité de esta naturaleza que fuera el que permitiera una plataforma general a nivel nacional de despegue, impulso y estandarización y promoción de estas tecnologías en el ámbito educativo, productivo, social y de gobierno. Se me ocurre. Muchas gracias, senador. A mí me gustaría agregar en esta parte muy puntualmente 2 cuestiones que hasta ahora no se mencionaron en esta mesa de trabajo. La primera tiene que ver con no solo el manejo de datos de la inteligencia artificial, sino los datos sobre el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el consumo energético, que es algo que se mencionó al inicio de la sesión. En las conclusiones figuran estudios de impactos ambientales, pero si la inteligencia artificial y el consumo energético que demanda no es accesible, difícilmente se puede hacer una evaluación factible de impacto ambiental. Entonces, estos datos deberían estar abiertos y no resguardados, por ejemplo, como una estrategia de seguridad nacional, porque si no, no se podría evaluar este impacto. Y el segundo, que se mencionaron los ODS durante la mesa de trabajo, sería muy pertinente a la hora de establecer legislación especificar a cuál de las 169 metas de los 17 indicadores se está respondiendo con la inteligencia artificial y sobre todo crear indicadores de desempeño para ver si la inteligencia artificial realmente está ayudando a optimizar o a profundizar áreas de trabajo o si en realidad solamente se están desdoblando trabajos con los gastos en términos energéticos, de recursos humanos, de recursos monetarios, etcétera, que esto genera. Así que esas 2 cuestiones creo que serían básicas para la regulación. Perdón que me salió el rol de moderador, pero quería no dejar pasar estos temas. Continuamos ahora sí con Adriana Labardini. Adelante. Gracias, muy pertinente tu mención. El principal incentivo hoy de AI es monetizar inversiones. Es legítimo, no digo no, pero entonces no
no tienen que subir a la ola al sector público nada más para aumentar demandas. Bueno, creo indispensable que ese comité o ANIA o justo haga este árbol de decisiones. O sea, lo que sí es muy importante es la metodología, la hoja de ruta. O sea, tener, como son problemas complejos, teóricamente, ¿no? Es un problema complejo, tenemos que tener claros nada más el mapa de todo lo que implica, en todo, institucional, cognitivo, presupuestal, porque luego pues creamos leyes y no hay un quinto para eso. En la educación, en la salud, en la IP, en el sector, o sea, ese mapa de árbol de decisiones creo que es importantísimo, porque si no se pierde uno. Y mientras estamos creando ese árbol, la IP ya lo está aplicando, ¿no? Y muchos burócratas están ya usando ChatGPT para hacer un escrito, o sea, porque pues, ¿quién se los prohíbe, no? Por lo menos un primer borrador. Bueno, igual es muy bueno, no lo sé, pero pues, ¿quién gobierna si, quién revisa ese ChatGPT, no? No hay que prohibirlo tampoco a los estudiantes, ya están haciendo las tareas ahí, por favor. Bueno, pero hay que ver que el maestro pueda detectar eso. Bueno, entonces, árbol completo de todas las vertientes, impactos, y porque si no se pierde uno. En el caso, que creo que aquí se le dio más relevancia y me parece muy bien, del sector público, como usuario de IA, o sea, antes de legislar o regular, vean lo que hicieron en Holanda. O sea, crearon una serie de laboratorios para entrenar a los servidores públicos y darles herramientas de conocimiento para salud, para seguridad vial, para educación. O sea, no vaya a ser que pase lo que en telemedicina, ¿no? Que se gastaron millones y millones y luego no había ni doctor ni enfermera que quisiera o supiera usar las herramientas de telemedicina, que por supuesto pueden ser muy útiles. Entonces creo que es como bottom up, no top down, ¿no? O sea, la ley per se no va a cambiar las realidades, sino va acompañada de todo ese andamiaje dentro y fuera del gobierno. Entonces aquí les dejo Está silenciado tu micrófono, Adriana. ¿Todo el tiempo estuvo silenciado? No, No. dijiste aquí les dejo. Ahí dejo ese recurso de un ejemplo de cómo preparó Holanda a su sector público para ir aprendiendo a usarlo. Es como, o sea, no me suelten un avión si no sé manejarlo, aunque haya muchas leyes de que no puedo chocar el avión, sí, pero si no me enseñan, pues, ¿cómo quieren que lo capitaneen, ¿no? Son procesos complejos y tengamos el picture completo de las aristas que tienen para todas y todos, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Seguimos ahora con Brenda Hernández. Adelante. Y muchas gracias, voy a ser muy breve, tomando en cuenta el tiempo que nos queda. Para mí me parece importante, pues obviamente tener en cuenta para una regulación, pues lo que necesitamos es que esta logre dos cosas, o sea, fomentar la inteligencia artificial por un lado, pero también gestionar los riesgos que están asociados con la misma, ¿no? En términos generales, considero que tiene que generar un sistema que sea confiable y que sea centrado en el ser humano y a la vez tomar en cuenta que esta regulación, leyes, lo que exista, pues tiene que ser, a diferencia tal vez de otras leyes, basada más que nada en principios, ¿no? En principios que deben ser lo suficientemente amplios para prever muchísimas cuestiones que a lo mejor todavía no existen, pero que se tendrán que, tendrán que estar permeadas por ello y por esos principios, y considero que es importante pues retomar lo que se ha hecho, por ejemplo, en la OCDE, ¿no? En la OCDE es una recomendación de 2019 en la cual ya se ha mencionado, por ejemplo, pues que se subrayan varias cosas, ¿no? El crecimiento como debería de ser para obtener bienestar, los valores que deben de estar impregnados en esta regulación, la transparencia y la explicabilidad, la robustez, la seguridad y la protección,
una rendición de cuentas y hacer 5 recomendaciones. Estas 5 recomendaciones se ha hecho ya después de esos 4 años también un estudio de qué es lo que han hecho los estados, si es que invirtieron, si es que fomentaron el ecosistema, cómo se elaboró, está elaborando alguna política que facilite la inteligencia artificial, cómo se han desarrollado también las capacidades humanas y cómo se preparan para la transformación en el mercado laboral, que es algo que creo que no se ha tocado del todo, que es muy importante porque también puede haber este tema que mucha gente sale del mercado laboral cuando se va automatizando y también se ha comprobado que la mayor parte son mujeres, y así como también tomar en cuenta la cooperación internacional, porque como lo hemos visto, este es un tema que trasciende las fronteras. Entonces creo que es muy importante, y ahí dejé yo en el chat el documento que ya analiza después de 4 años por la OCDE qué ha pasado con esta recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Sí, aquí en el chat estuvieron dejando un montón de recursos y de casos de éxito para revisar, que bueno, luego los organizadores van a poder verlo con mayor detalle. Le damos la palabra ahora a la senadora Lagunes. Gracias, Iván. A mí me gustaría, a ver, como retomar un tema, seamos muy prácticos. Yo creo que no nos hemos dado cuenta que la orden ejecutiva del presidente Biden tiene naturalmente un impacto enorme en nuestro país. Es como si ya tuviéramos de cierta forma, de facto un poco, pues un marco en México, ¿no? Y a ver, esta orden ejecutiva, tiene implicaciones en temas bien importantes como en el tema de seguridad, en el tema de privacidad, en el tema de equidad y derechos civiles, en el tema de consumidores, pacientes y estudiantes, en el tema de trabajadores, en el tema de innovación, competencia y en el tema internacional. Yo creo que hay que analizar muy bien esa orden ejecutiva porque si es, a ver, es como que de ahí se van a empezar a desdoblar políticas públicas, se van a empezar a desdoblar modificaciones y adecuaciones a leyes que ellos ya tienen y tiene un impacto en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo quisiera, y digo, aquí está el senador Madero y los dos estamos muy interesados en qué debemos regular. Porque creo que este marco nos da, la orden ejecutiva nos da un muy buen marco por el cual empezar, porque es un poco lo que hemos estado hablando aquí. A ver, estamos hablando no quisiera, pero ya lo dijiste, Iván, no dejar de lado en el tema de regulación. Creo que sí algo que no existe y también me gustó mucho el comentario de que parecería que no tenemos nada. Sí tenemos mucho. Simplemente hay que adecuar ciertas cosas o hay que integrar otras cosas o hay que actualizar otras cosas. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales, pero por ejemplo, la ley que se votó a principios de este año, la protección al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, fue una modificación constitucional. Y esta ley, yo ya hablé con varios abogados, protege a los pueblos indígenas y afromexicanos de propiedad intelectual en cualquier cosa, incluida la inteligencia artificial. Entonces, creo que, por ejemplo, sí tenemos ya cosas avanzadas y sí tenemos algunos marcos. Creo que en el tema de impacto medioambiental, en el tema de impacto ambiental, sí hay que revisar, porque se dice que el 1% de las emisiones van a ser generadas por los centros de datos que hacen inteligencia artificial en los próximos 2-3 años. Entonces, ese es un tema importantísimo. Yo creo que hay otro tema bien importante que no tenemos, ni siquiera en un marco, y se hablaba de inteligencia artificial de alto riesgo. Yo sí creo que un tema de alto riesgo pueden ser el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas, el tema de la distorsión de la realidad, el tema de que los ciudadanos no sepamos si algo es real o no es real. Sí, y puede ser utilizar la inteligencia artificial, para bien o para mal, ¿no? Para atacar o para ponerme a mí como candidato, a lo mejor hablando 3 idiomas o estando en compañía de alguien, ¿no? De alguien que me sume, y eso nunca pasó. Creo que como tema de responsabilidad social, ahí está el tema de medio ambiente, está el tema de evaluar realmente cuáles son, como decían,
¿Cuáles son los usos de alto riesgo? Para mí uno muy importante ahora sí puede ser el tema de las elecciones, porque estamos hablando de que casi la mitad de la población mundial va a salir a votar el próximo año, ya sea por municipalidades o por presidentes. Pero estamos hablando que 2,000 millones de personas vamos a votar por presidente y 4,000 millones de personas vamos a salir a votar en el mundo. Y la inteligencia artificial sí tiene que estar regulada para ese tema, me parece a mí. Y el tema, o sea, y otra cosa que habla Biden en la orden ejecutiva, el tema del trabajo. En México deberíamos de estar pensando qué vamos a hacer y cómo vamos a regular el tema del trabajo. Entonces, si estamos hablando de tema de regulación, yo soy pro no sobre regular. Creo que y el senador Madero también, no sobreregulemos. Tenemos ya muchas cosas, como esto de la protección al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, que protege a los pueblos indígenas en plataformas digitales y con el tema de inteligencia artificial. Sin embargo, creo que el tema de medioambiental y el tema de trabajo y el tema de elecciones sí debería de ser un tema que debemos estar atendiendo de manera urgente en tema de regulación. Gracias, Iván. Sí, muchas gracias, senadora, por su intervención y sus señalamientos. Bueno, ya son las 11, pero por ahí podríamos dar unas palabras finales si alguien ¿Cómo tiene... ves, Iván, si hacemos una ronda? No sé si alguien quiere hablar del modelo de gobernanza. Digo, el senador Madero ya comentó sobre, pero quizá una última ronda sobre modelo de gobernanza. Uh-huh. Sí. Bien, vamos Sí, Claudia. Gracias. Muchísimo. Sobre el modelo de gobernanza, justo desde Ion Institute y Siemens estuvimos trabajando en un reporte que debería publicarse por el INAI a final de este año sobre la gobernanza en América Latina. Creo que se comentó antes en este espacio que el INAI no tiene realmente todas las facultades para regular la inteligencia artificial. ¿Qué tanto queremos o crear un organismo tipo el Information Commissioner's Office de Reino Unido para ver esta temática que tiene sus lados positivos, como que sea transversal, pero también se vuelve un reto? ¿O qué tanto queremos dotar a organismos existentes con las facultades necesarias para realmente abarcar todo el tema de inteligencia artificial y lo que conlleva? En varios países de la región estamos viendo que más bien están optando por irse con organismos existentes, simplemente porque es un poco más económicamente amigable, digamos, pero qué tan eficiente es, qué tanto estaría un poco más interesante tener algo como el ICO, que es súper interesante como organismo porque también reúne a todas las herramientas que uno puede necesitar para evaluaciones de impacto, para diferentes temas de inteligencia artificial, al menos que tengamos un lugar centralizado donde todos, tanto, bueno, sin importar el sector, sepamos que ahí está la información necesaria. Creo que eso es clave y luego la pregunta de, pues, ¿un organismo o cómo le hacemos? Pero es importante abarcarlo de alguna forma. Muchas gracias, Claudia. Vamos ahora con Cici de la Peña. Gracias, Iván. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Gracias, Iván. Sí, yo un poco dando seguimiento a lo que proponía Claudia y justamente lo que está sucediendo alrededor del mundo en este modelo de ir probando en una regulación inteligente también. Considero también y coincido con Claudia en que, a ver, de aquí a que esperemos a que exista o que se incorpore en la estructura gubernamental una agencia, pues no sé, mi lectura política o experiencia sería que no va a pasar en menos de 3 años.
Y nosotros no podemos esperar a que un órgano, que se incluya nuevamente en una estructura gubernamental, que se le dé presupuesto. Entonces coincido también en mucho de lo que decía el senador Gustavo Madero en este argumento, lo que decía el senador y lo que decía Claudia, en que debemos trabajar con lo que tenemos. Tenemos reguladores ya que tienen atribuciones específicas, el INAI, la COFESE, el IFT, la Comisión Bancaria de Valores, en ciertos componentes que ven componentes digitales de sus sectores o de manera general. Y ahí entonces lo que tenemos que fomentar es la coordinación institucional. La coordinación institucional entre estos reguladores, ver qué atribuciones tienen y literal ponerse de acuerdo, o sea, fomentar que esa coordinación, esa conversación entre ellos suceda y a lo mejor, no sé, esta es una idea, a lo mejor un comité dentro de esos reguladores o encontrar una manera alternativa. Yo lo que considero es que no podemos esperar 3 años o 4 años a que se vuelva a hacer una agencia digital o una agencia específica, porque la regulación o la inteligencia artificial ya la tenemos aquí, o sea, ayer, ya está sucediendo ayer, ¿no? Ya tenemos los problemas. Entonces sí creo que más bien deberíamos de apostar por esta coordinación institucional con lo que ya tenemos. Tenemos órganos reguladores que están, la verdad, son muy buenos y están muy bien capacitados, tienen muy buena profesionalización. Es un componente, un reto, no es menor, pero un reto de coordinación institucional en conjunto, no solamente de ellos, sino con los otros actores que involucran, que en este caso coincido con el senador Gustavo, se llama Congreso, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, y todos los demás que estén involucrados, pero una coordinación institucional creo que podría ser una sugerencia. Muchas gracias. Sí. El senador Gustavo Madero tenía la mano levantada. No sé si quiere. Sí, es que es muy en el mismo sentido lo que sí está comentando. O sea, es reconocer todo lo que ya existe, pero también saber que ninguno de los organismos per se puede abarcar, alojar la responsabilidad de asumirse como el órgano, vamos, todo el mundo habla del INAI. Yo creo que el INAI puede una parte del tema de los datos, de la privacidad, pero es insuficiente para eso. El tema de la COFESE, por decirte algo, es otra visión. Y la COFETEL, entre todos, tienen cada quien una aportación, pero ninguna la puede abarcar completa. Entonces el reto se llama coordinación interinstitucional, pero para que exista eso, tiene que haber los medios, la visión y las metas de coordinarse, porque hay una tendencia, ahorita lo dije, es la visión de popote. Cada quien, ya que entras a una función en el gobierno, tú nomás ves lo tuyo y dejas de ver el horizonte y la visión integral. Entonces, ¿dónde y cómo vamos a garantizar esta visión de transversalidad, de coordinación? Y no sobre regular, pero tampoco dejar que las cosas se vayan, porque entonces no se va a coordinar. Ese es nuestro equilibrio que tenemos que ir buscando. Yo insisto que estamos en un momento propicio cuando se dan los cambios de gobierno. Los cambios de gobierno son momentos de pensar un futuro mejor y sacarlo de la política y de las ideologías y decir, a ver, aquí hay algo. ¿Cómo se puede en este momento de cambio, de relevo, de ir insertando estos nuevos avances que ha tenido la tecnología para proteger los derechos de las personas, cerrar brechas y también impulsar la educación, el conocimiento, la salud y la productividad utilizando estas tecnologías? Ese sería un poco el reto, es una visión. Lo único que quiero yo decir es que este es algo nuevo y no se puede
enfrentar con instrumentos y diseños institucionales viejos. Tenemos que pensarlo con una apertura y ese es el reto que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Senador, y le damos la palabra entonces al doctor Miguel Fuentes. Muchas gracias, Iván. Quisiera hacer eco a la propuesta del senador Madero, porque pensando como en otros ejemplos que se han hecho en otros casos, creo que la apuesta por empezar desde las distintas estructuras dentro de los gobiernos ha sido la práctica más común, dada la dificultad justamente de crear un organismo autónomo con la velocidad con la que va, ¿no? La inteligencia artificial. Lo que ha hecho, por ejemplo, Canadá, pues es que tiene su consejo consultivo, un consejo asor de inteligencia artificial, que intenta colaborar dentro de todas las... No, pero que él descubre la bolsa. Ay, bueno. Creo que Claudia Salinas tiene ya lo cerró. Lo que hace Estados Unidos, pues dentro de la NASA, por ejemplo, la FDA, o dentro de su Comisión Federal de Comercio también. O sea, lo que han hecho siempre es dentro de cada institución en la cual empiezan a ver la necesidad de regularla, de necesidad de atender el uso de la inteligencia artificial, han empezado a crear estos comités consultivos que creo que es muy importante, porque además han sido muy diversos y muy incluyentes. Lo que ha hecho la Unión Europea, lo que ha hecho el Reino Unido, lo que ha hecho Australia, es que en todos estos consejos consultivos participa academia, sociedad civil, empresas, para realmente entender de una perspectiva un poco más integral los efectos que puede tener dentro de esas diferentes aristas, ¿no? Lo que puede ser medicamentos, lo que puede ser educación, lo que puede ser comercio. Mi propuesta sería igual, avanzar un trabajo intersectorial en el cual haya presencia de consejos consultivos dentro de diferentes instituciones gubernamentales, desde diferentes secretarías en las cuales participen personas de sociedad civil, personas de la academia, personas del sector privado, que puedan contribuir con sus visiones. Algo que también quisiera rescatar es algo que ya se hizo en América Latina particularmente, que nos puede servir, y es rescatar la Declaración de Santiago que se hizo para promover inteligencia artificial. Entonces, tuvo lugar en Chile y participó México en conjunto con la UNESCO, en el cual ya empieza a haber una búsqueda de un marco regional, por lo menos un marco ético, que nos puede también dar directrices como protocolos que hemos tenido. Yo particularmente por la defensa que hacemos en JAG, derechos LGBT, protocolos de acceso a la justicia a personas LGBTIQ+, pero en general, ¿no? Protocolos de acceso a la justicia con una perspectiva de género. Creo que esta Declaración de Santiago también nos puede servir como un fundamento para hacer un protocolo de uso ético de inteligencia artificial en México, que una vez más recabe todas las leyes que ya se han mencionado, las instituciones y regulaciones que ya existen, que si bien no están etiquetadas en términos de inteligencia artificial, contienen muchos derechos que pueden ser aplicados fácilmente al uso actual de inteligencia artificial, y que se vuelva esa guía ética que nos permita, sin importar la institución en la que nos encontremos, dirigirnos a un uso ético y responsable de inteligencia artificial. Y creo que algo que por lo menos Australia ha enfatizado mucho, y creo que sería importante en el modelo de gobernanza al cual lleguemos, es la flexibilidad que existe dentro de su propio modelo, reconociendo los cambios que existen, el cambio de usos que puede haber y la mejora dentro de la inteligencia artificial con el paso del tiempo y la integración de perspectivas un poco más diversas, que si bien, por ejemplo, mencionábamos el caso de uso de inteligencia artificial para seguridad, en muchos casos no ha sido tan estrictamente punitivista o tan prohibicionista, pero que sí se han puesto moratorias en su uso hasta que mejore. Entonces, creo que esa flexibilidad sí tiene que ser un principio fundamental en el marco regulatorio y de gobernanza que vayamos a implementar para la inteligencia artificial en México. Muchas gracias, Miguel. Muy atinados tus observaciones. Ok. Creo que no tenemos ninguna otra mano levantada. No. Bueno. Creo que no, ¿verdad? Entonces, yo nada más me gustaría, Iván, si puedo cerrar con unas palabras. Yo lo he compartido en todas las demás mesas. A mí me parece, retomando lo que se ha dicho, me parece que el modelo de gobernanza sí debe ser algo nuevo. Que no nada más, o sea, una entidad reguladora autónoma
multidisciplinaria. Entonces, sí es algo nuevo que interactúe y colabore con los organismos autónomos que existen hoy, ¿no? O sea, con el INAI, con COFESE, con el IFT, con, bueno, también los especializados, ¿no? El Instituto de los Pueblos Indígenas, el Instituto de las Mujeres, organizaciones civiles como YAG. O sea, sí debería de ser un ente que tenga la capacidad de colaborar con otros organismos muy especializados en diferentes temas y también de manera internacional, o sea, que sea local, pero que también pueda estar en constante colaboración internacional, que se vuelve fundamental. Y también quisiera cerrar compartiéndoles que esta semana, el jueves, vamos a tener un evento en el Senado con la embajada, la embajada de Reino Unido, con con la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, con la AMCI, y con la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Vamos a lanzar este sandbox regulatorio que pues marca el inicio de una serie de discusiones sobre la construcción del entorno controlado, o sea, de estos sandbox, para potenciar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en México. Vamos a tomar como base la estrategia de inteligencia artificial del 2018 y este trabajo, bueno, está de manera colaborativa con AMCID y la Embajada de Reino Unido. Esa es una. Y la otra es que el 5 de diciembre vamos a tener un evento. Acabamos de poner la fecha, pero para invitarlos a todos, el 5 de diciembre, elecciones e inteligencia artificial. Estamos invitando a todas las autoridades, los organismos que están totalmente relacionados con las elecciones, las federales y estatales, para que participen en esta conversación. Así que también invitarlos el 5 de diciembre en la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Y a mí me gustaría cerrar, Iván, si me lo permiten, todos agradeciéndoles por su tiempo. Son las 11:18, nos pasamos un poco, pero creo que valió la pena la conversación. Agradecerles a todas, a todos por su tiempo. Senador, muchísimas gracias. Gracias a la COFESE que de hoy participó. Y Iván, gracias por moderar hoy, y Elena por guiar la conversación. Y nos vemos mañana en la siguiente mesa de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Buena semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Senadores, gracias a todas. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.